Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas, quebrantadas, se esparcen por todos lados. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, se hunde en cordilleras, desaparece en islas habitadas. Los puertos marítimos, que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis, con Jorge Felipe Pilco. Hoy hablaremos de la quinta iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3:1. Sardis significa canto de gozo y representa a la iglesia en tiempos de la Reforma, la obra de reforma que había sido aplastada por el poder religioso y político del medioevo. Tuvo su gran victoria con el monje alemán Martín Lutero. Por primera vez un reformador tiene el apoyo de toda una nación representada por príncipes. Lutero era un monje de la orden de los agustinos. Su vida monástica se concentraba en estudios profundos de teología y en las mortificaciones del cuerpo. Es así como lo escuchas. Su primer contacto con la Biblia fue en la biblioteca del monasterio. Aquel libro lleno de polvo asombró al monje y desde ese momento lo hizo su compañero. En un viaje a pie que tuvo que hacer a Roma con un compañero de la orden, Lutero notó la buena vida que se daban los monjes en Roma y la pompa en que vivía el pretendido vicario de Cristo. Quiso subir de rodillas la escalera santa, la cual se decía que fue trasladada milagrosamente al Vaticano, y al ir por la mitad se acordó de un texto bíblico que cambió el derrotero de su vida. El justo vivirá por la fe. Lutero razonó y dijo: si ya Cristo la subió por mí, ¿qué hago yo aquí? Sí, debo vivir por fe. ¿Para qué este sacrificio? El monje se levantó, prosiguió la subida a grandes zancadas. De regreso a su tierra, la vida de Lutero había cambiado. Se doctoró en Sagrada Teología y se convirtió en profesor en la moderna Universidad de Wittenberg. Su conocimiento de la Biblia hizo de su cátedra una diferencia a la que estaban acostumbrados los estudiantes. Varios cursos se basaban enteramente en el tomo sagrado. A veces se apartaba del latín y enseñaba sus clases en alemán. Para construir la Basílica de San Pedro, el Papa Julio II había ideado vender las indulgencias. Por toda Europa los monjes dominicos fueron llevando el decreto del Papa y recolectando dinero. El abuso llegó al colmo al insistir en que no solo el dinero sacaba a las almas del purgatorio, sino que tenía poder para perdonar los pecados pasados, presentes y futuros de los dadores. Al ver este trágico espectáculo, Lutero se molestó y el 31 de octubre del año 1517 clavó un pliego conteniendo 95 tesis contra la venta de las indulgencias en la puerta de la catedral de la universidad e invitó a los estudiantes y profesores a discutir con él el contenido. Esto fue el comienzo de la Reforma en Alemania, que repercutió toda Europa. Sin la autorización de Lutero, sus tesis fueron traducidas a los idiomas de Europa y distribuidas por todo el continente. Avisado el Papa de las actividades del monje rebelde, este no le dio importancia, pero a medida que pasaba el tiempo, los líderes de la iglesia consideraron a Lutero un peligro para la unidad de la iglesia. Varios concilios se celebraron para enjuiciar a Lutero. Grandes disputas se llevaron a cabo, una de ellas con el doctor Juan Eck, paladín del romanismo, pero nada convencía a Lutero, el cual tuvo que asistir a los concilios con un salvoconducto para ser protegido, ya que había amenazas de muerte contra él. Viviendo el peligro que corría el reformador, Federico, rector de Sajonia y amigo de Lutero, lo raptó con sus guardias y lo llevó
a un antiguo castillo llamado Wartburgo. Inquieto como era, Lutero comenzó allí la traducción de la Biblia al idioma alemán, gracias a su conocimiento de las lenguas hebrea, griega y latina. Mientras Lutero estaba en Wartburgo, su amigo y colaborador Felipe Melanchthon y otros redactaron la Confesión de Habsburgo, la cual fue leída ante el emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, en el concilio. El emperador intentaba reconciliar a los príncipes alemanes con Roma, pero no pudo. Los príncipes protestaron ante el concilio, declarando que nadie ni el emperador podían mandar en sus conciencias, y se declararon evangélicos luteranos. Esta protesta ha dado a los no católicos el mote de protestantes. La Confesión es el primer tratado sobre la libertad de conciencia. Lutero no quería apartarse del catolicismo, pero viendo que los líderes de la Iglesia se mantenían en su posición de seguir con prácticas antibíblicas, rompió con Roma y organizó una nueva iglesia. El movimiento luterano no estuvo exento a errores. Lutero aprobó la matanza a los campesinos rebeldes e hizo otras cosas que no estaban bíblicamente correctas. Varias de sus doctrinas eran muy cercanas a las del romanismo, pero no podemos olvidar su gran contribución a la comprensión del Evangelio y su lugar en la obra de la Reforma. Tienes nombre, que vives y estás muerto. Este es el fin pronosticado por Cristo del movimiento de la Reforma. El canto de gozo de "El justo vivirá por la fe" se convirtió en una licencia para pecar. Muchos predicadores indicaron que la gracia y la fe no nos obligaba a obedecer los mandamientos de Dios, que esa ley ya fue guardada por Cristo y que el nuevo pacto nos libraba de su observancia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, por tanto, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3. El sabio Salomón nos dice esto en Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. La observancia de la ley de Dios nunca ha sido para salvar al individuo, más bien ha sido dada como una norma de vida para el cristiano. Pero la doctrina que pretende que el individuo salvado no tiene la obligación de guardar la ley de Dios es tan peligrosa o peor de la que hace un énfasis indebido en la observancia rigurosa de la ley de Dios para ser salvos. Las palabras de Cristo al joven rico son más claras y dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. Pablo, el apóstol de los gentiles, tiene un texto que a algunos no les gusta. Los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Los que han aceptado la salvación de Dios a través del sacrificio de Cristo no guardan la ley para ser salvos, sino como resultado de la salvación recibida. Pero los que enseñan algunos teólogos modernos está en contra de lo que la gracia significa. Pablo dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Lo que hace la gracia es transformar a un individuo de un transgresor en un guardador de los preceptos divinos. La gran combinación es los mandamientos y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Esa actitud negativa hacia la perfecta ley de Dios, Salmo 19:7, hace que Cristo indique a Sardis: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Los llama a los dirigentes a recordar lo que habían recibido y oído. Es necesario volver a la Biblia, buscar en ellas esas verdades preciosas y abandonar los mandamientos de los hombres. Vendré a ti como ladrón es otra alusión a la segunda venida de Cristo. Él vendrá como ladrón, no en un rapto secreto como dicen los modernos predicadores, sino que viene sin avisar. Al comentar Apocalipsis 1:7 hablamos de este tema. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas
porque son dignos. Apocalipsis 3:4. En el periodo de Sardis, a pesar de la proliferación de sectas y de las doctrinas falsas en contra de la ley de Dios, hubo sinceros cristianos. Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo. Al aceptar las provisiones del Evangelio, recibimos ese ropaje celestial, pero es nuestro deber ineludible de mantenerlo en su blancura. Salomón nos dice: en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Eclesiastés 9:8. Si la justificación por la fe pudiera resumirse en una palabra, sería esta: dependencia. Ni por un momento podemos dejar de mirar a Cristo. Debemos depender de su gracia. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 5 y 6. Son los vencedores los que recibirán la salvación en el reino de gloria de Cristo. Si aquí en la tierra, a pesar de las maquinaciones satánicas, mantenemos las ropas de justicia en toda su blancura, poseeremos por siempre el ropaje celestial. El tema de la justificación por la fe debe de ser analizado a menudo. Se debe predicar con más entusiasmo. Este será además el tema a estudiar aún en la eternidad. La expresión "no borraré su nombre del libro de la vida" indica una obra de juicio. Al aceptar a Cristo como Salvador, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Pero eso no es garantía de salvación. En algún momento de la historia, los libros debían de ser abiertos y juzgados los casos de todos los profesos seguidores de Dios. Esta escena de juicio se presenta en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 14. El momento de la apertura del juicio se halla en los capítulos 8 y 9 de Daniel, lo cual veremos en el próximo capítulo. Los victoriosos de Sardis, así como los victoriosos de todos los periodos eclesiásticos, han de pasar por el escrutinio del juicio previo a la segunda venida de Cristo. Este acto no debe atemorizarnos, ya que contamos con el gran abogado, Juan o Primera de Juan 2:1. Jesucristo es nuestro abogado. Él tomará nuestro caso y responderá por nosotros cuando nuestro nombre sea llamado. No te olvides, nuestro próximo tema será la Sexta Iglesia de Filadelfia. Dios te bendiga. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.